Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. A las 21 horas y en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric anunciará la esperada reforma previsional. Y desde el Congreso ya adelantan que el 6% de cotización individual será el gran punto de discusión. A veces nos cuesta salir del marco en el que hemos estado pensando durante estos 40 años, a través de un sistema individual donde han habido solamente AFPs como instituciones privadas con fines de lucro, pero la verdad es que la seguridad social es mucho más que eso. La economía chilena se contrae 0,4% en septiembre y registra así la primera caída interanual desde febrero del año 2021. Sin embargo, los especialistas esperaban una caída más pronunciada. Esto refleja que todavía hay cierta resiliencia por los recursos que se inyectaron a la economía el año 21, sobre todo a causa de la pandemia. Siguen fondos acumulados, lo que no es buena noticia. Incendios forestales en varios puntos del país. En la región del Maule se mantienen en alerta amarilla por la simultaneidad de los siniestros y en Coquimbo esperan contener un incendio la tarde de este jueves. De acuerdo a las condiciones meteorológicas que mantenemos hoy día, esto debiera estar ya extinguido, estimo yo, el día de mañana, en las últimas horas de la tarde. En la región del Maule mantenemos alerta amarilla regional por simultaneidad de incendios. Siguen las negociaciones en la oposición para impedir que Carol Cariola sea elegida presidenta de la Cámara, mientras el Partido Comunista acusa una arremetida anticomunista ante el incumplimiento del acuerdo administrativo. Lo que hoy día estamos viendo es una arremetida brutal, anticomunista, que resulta realmente inaceptable. Que no le vendría bien a Chile que alguien del ADN del gobierno presida la Cámara, porque eso lo que estimula es que el gobierno persevere en sus preconcepciones y no que busque acuerdos con la oposición, que creemos que es lo que necesita. Y el oficialismo se divide respecto del proceso constituyente. A las críticas de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Alanía Uriarte, respondió la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, quien insistió en que el proceso constitucional ya no existe y hay otras prioridades. Es innegable que estamos empantanados en un proceso constituyente que no va a ninguna parte y que se está conversando cuestiones que estaban mucho más allá de las planteadas originalmente en este pacto de principios constitucionales. Y en el exterior, Corea del Norte y del Sur intercambian lanzamiento de misiles balísticos que caen en sus respectivas aguas jurisdiccionales. La respuesta de Corea del Sur se da después de las provocaciones de Pyongyang, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, lo calificó como una invasión territorial de facto. Condenamos el lanzamiento de los 10 misiles por parte de Corea del Norte y el proyectil que ha caído cerca de la costa surcoreana constituye una violación de facto del territorio. He ordenado al ejército una acción rápida para que el norte pague por las provocaciones. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central Aquí y Ahora, la revisión de las noticias más importantes de esta jornada, de las últimas horas en Chile y el mundo, a través de Radio Corporación 97.1 FM en Santiago, también a través de Inicia Radio 96.5 de la frecuencia modulada en todo el territorio de la región metropolitana. En todo Chile son 51 estaciones que se unen para que revisemos lo que está ocurriendo en materia política y económica en la televisión abierta en Santiago, en el 15.2 en Corporación Televisión, en el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión, en el cable operador de BTR en el 670 y en la televisión de libre recepción satelital en la ciudad más extrema del país, la capital de la región de Magallanes, en Punta Arenas, en el 38.2. También estamos en el hashtag Aquí y Ahora y en WhatsApp, en el más 569-8721-4575, más 569-8721-4575. A partir de ahora, las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Hablemos de reforma al sistema de pensiones. Hoy día va a hablar el presidente de la República, Gabriel Boric, en cadena nacional. Miguel Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal, televidentes y auditores?
hay expectativa respecto de una reforma que, ya lo hemos dicho, se inició en la última parte del último gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que era noviembre, diciembre de ese año cuando ingresó un proyecto de reforma a las pensiones a la última etapa del gobierno de Bachelet. Se terminó el gobierno de Bachelet, vino el gobierno de Piñera. Nuevamente otro proyecto para reformar el sistema de pensiones. Terminó el gobierno de Piñera, no ha pasado y no pasó absolutamente nada con ese proyecto que creaba un ente estatal para administrar la cotización adicional, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos cadena nacional del presidente Gabriel Boric para anunciar un nuevo proyecto de la reforma al sistema de pensiones y parece que hay una idea: aumentar en 6 puntos la cotización adicional, es decir, un 6% adicional con costo al empleador, y que este sea de carácter solidario, no vaya al ahorro individual. Y allí es donde está el gran punto de la polémica. Pero la letra chica, esperamos conocerla esta noche. No sé si la letra chica, la vamos a conocer en el debate legislativo. Hoy día vamos a conocer los titulares que va a decir el presidente Boric en esta cadena en la tarde, Miguel Núñez. Así es, desde las 21 horas el presidente Gabriel Boric en cadena nacional va a anunciar esta esperada reforma al sistema de pensiones y que ya se había anunciado que iba a ser presentada a finales del mes de octubre, ya estamos en noviembre, se retrasó un par de días, pero sin embargo vamos a tener este anuncio oficialmente. Y tú lo que señalabas, Oscar, este 6% de cotización adicional con cargo al empleador va a ser el punto principal de debate, un debate que pareciera que podríamos decir se adelantó, ya se venía sosteniendo porque desde la oposición principalmente se estaba haciendo referencia respecto a este 6% de cotización adicional, y por ello es que durante esta jornada la ministra del Trabajo, Janet Jara, ha hecho un llamado a no atrincherarse en las posiciones y a tener un diálogo, salirse, digamos de alguna manera, del pensamiento individual, en lo que señaló la jefa del trabajo, a quien invito a que escuchemos a continuación. Generar una transformación de nuestro sistema de pensiones conforme a lo que comprometimos en el programa de gobierno, y esto es acercarlo a la seguridad social, que es un derecho social. A veces nos cuesta salir del marco en el que hemos estado pensando durante estos 40 años a través de un sistema individual donde han habido solamente AFPs como instituciones privadas con fines de lucro, pero la verdad es que la seguridad social es mucho más que eso y tenemos ese llamado a pensar en el marco de cómo se han constituido los sistemas de seguridad social en el mundo. Bien, y dentro de lo que se ha venido adelantando hay transformaciones bastante importantes, pero que sin embargo desde la oposición han señalado que están abiertos a dialogar estas transformaciones. Sin embargo, lo que veníamos diciendo, este 6% de cotización adicional es lo que va a ser el punto principal de debate en el Congreso. Así justamente lo adelantó el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, y que también integra a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, respecto a lo que será este 6%, la discusión del 6% adicional. Nosotros estamos dispuestos a discutir muchas cosas, cómo las AFP cobran las comisiones, cómo hacemos para que tengan más competencia, la creación de una AFP estatal, el aumento de la PGU, pero no estamos dispuestos a discutir a dónde va a ir ese 6% de cotización adicional. El gobierno quiere que vaya a un fondo de reparto. Nosotros, y más del 80% de los chilenos, quiere que vaya a las cuentas individuales. La solidaridad tiene que hacerse con impuestos generales de la nación, y así es como se financia la PGU. No se hace con el bolsillo de la clase media. Así es, desde el Partido de la Gente, podríamos decir este partido bisagra, el partido de centro, no han comprometido sus votos, ni a favor ni en contra, es lo que señalaba el diputado Rubén Oyarzo respecto a esta reforma de pensiones, pero que sin embargo esperan justamente este 6% adicional se replantee, es lo que señaló el representante del Partido de la Gente. Escuchemos. Y solo hay algunos indicios de hacia dónde apuntaría la iniciativa. La bancada del Partido de la Gente, Más Independientes, no puede comprometer votos ni a favor ni en contra. Sin embargo, hemos dicho que se debe replantear el destino del 6% de la cotización adicional. Y además también hemos manifestado nuestra preocupación por el cálculo de las tasas de recambio, tal como lo han planteado algunos expertos. Bien, y si escuchábamos que desde la oposición hay un ánimo respecto a la postura que toman frente a este 6% adicional, desde el oficialismo, el diputado del PPD, Héctor Ulloa, ha señalado de que se muestra esperanzado de poder alcanzar acuerdos, principalmente respecto a este 6% adicional, puesto que busca hacer memoria de lo que ha sido las últimas intenciones de cambiar el sistema de pensiones. Escuchemos al diputado del PPD, Héctor Ulloa.
podemos ser capaces de consensuar con la oposición o con la derecha, tener una mirada común respecto a dónde va a ir finalmente ese 6% adicional. Estoy muy esperanzado, yo creo que la derecha, el gobierno pasado, el presidente Piñera ya había avanzado en un 3-3, yo no veo razón hoy día para que ellos vayan retrocediendo en sus posturas. Yo creo que es muy posible avanzar en un sistema tal cual como sucede con los fondos de cesantía, tenemos que replicarlo en el sistema de pensiones. Bien, hay algunas propuestas, vamos a conocer los principales lineamientos, vamos a decirlo de esta manera, durante esta noche en cadena nacional, cuando a las 21 horas abre el presidente Gabriel Boric al país y de cuenta de esta reforma al sistema de pensiones. Todo esto está ocurriendo simultáneamente, Oscar, mientras en la antesala de este anuncio conocíamos que las AFP han reportado ganancias por cerca de 324 millones de dólares durante el tercer trimestre, lo que representa un crecimiento del 9,2% en comparación al mismo periodo, pero del año 2021. Esto es lo que vamos a conocer durante esta noche, Oscar. Hay algunos lineamientos de lo que ha sido, de lo que se ha venido entregando principalmente, y lo que se llama este 6% de cotización. A ver, para que lo entendamos, hay un 10% actualmente de cotización para los trabajadores. Según lo que se ha trascendido, ese 10% aumentaría a un 12% con cargo a los trabajadores, y hay un 6% adicional que sería con cargo al empleador, y este iría destinado al fondo de pensiones, a un fondo solidario, es lo que se ha señalado, y ellos están principalmente de la oposición señalando de que debería ir a capitalización individual, puesto de que genera una capitalización de mejor rendimiento que lo que podría ser en el sistema solidario. La capitalización individual es mejor que lo solidario. Ese es uno de los argumentos que se señala desde la oposición. Genera mayores recursos que poder establecerlo todo en un fondo solidario, y por ello es que lo defienden, es lo que señala, por lo menos desde la oposición, defender esta postura. ¿Y qué ha dicho el gobierno en la previa respecto de mantener o no el sistema actual de AFPs? A ver, lo que hemos podido seguir hasta el momento es que el sistema de AFP actual, como los conocemos hoy día, sufriría una gran transformación y podrían reducirse a solamente gestores de inversión. Hoy día funcionan de distintas agencias como gestoras de inversiones, y a ello se podría reducir lo que es la recaudación de esta cotización del 10% adicional y la administración de cuentas. Eso pasaría a ser administrado por el Instituto de Previsión Social, el IEPS. Ello quedaría en manos, o sea, gran parte de las funciones que están cumpliendo las AFP hoy día pasarían a un control estatal a través de este instituto, y las AFP se reducen solamente a gestionar las inversiones, a que los dineros crezcan de alguna manera con la capitalización. 21 horas, a través de nuestras múltiples plataformas, el discurso del presidente Gabriel Boric en cadena nacional. Mañana hacemos el análisis, Miguel. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Donde hay tensión es entre los diputados y diputadas en el marco de la negociación por la mesa de la Cámara. Recordemos que hay un acuerdo firmado en marzo. Ese acuerdo establece que la primera parte iba a ser entregada a Raúl Soto, la presidencia, y luego venía de manera automática Carol Cariola, el Partido Comunista. Estaba así establecido. Lo firmó el PDG, el Partido de la Gente, los diputados, lo firmó la Democracia Cristiana. Todos sabían que Carol Cariola iba a ser presidenta de la Cámara. Carol Cariola cometió el error por exceso de ambición, en mi opinión, de asumir la vocería, el liderazgo de la campaña del apruebo. Perdió 38 contra 60, 62%. Así fue la derrota del apruebo en la elección del plebiscito constitucional. Por lo tanto, Carol Cariola se convierte también en el rostro de una derrota política muy significativa, polarizando las ideas. Hoy día acusan de anticomunismo a aquellos que no quieren respetar el acuerdo administrativo para que Carol Cariola asuma la presidencia de la Cámara. ¿Qué hay de esto, Rafael Martínez? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, auditores televidentes. Y agregaría también, si me permite, un concepto: una accidentada administración y presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara, y haber negado poner en tabla el 10% también puede ser un elemento importante que, por lo menos desde el punto de vista de la diputada Pamela Giles, ha dejado en tela de juicio, y también Renan Linco ha dejado en tela de juicio su postulación como presidenta de la corporación. Claro, porque el próximo lunes 7 de noviembre la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionará para decidir el futuro del acuerdo de gobernabilidad
firmado en marzo pasado por los partidos del oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, y que eventualmente podría desahuciarse debido a que estas dos últimas colectividades no estarían por respaldar la nominación de Cariola como nueva presidenta de la corporación, poniendo así en duda el cumplimiento de este pacto administrativo. Al respecto, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, en Aquí y Ahora, cuestionó esta tratativa de algunos sectores para impedir que la militante de su partido acceda a la testera, considerando que hay una arremetida brutal de anticomunismo, lo que es a su juicio totalmente inaceptable. Lo que hoy día estamos viendo es una arremetida brutal anticomunista que resulta realmente inaceptable. Todos los argumentos que se han esgrimido, todos sabemos que no son más que excusas. El rechazo, cualquier cosa, no son más que excusas para excluirnos. Y eso es muy grave. Tiene varios ribetes. Uno de aquellos es que no se respetan acuerdos, pero también tiene que ver con dónde se están alineando ciertos sectores. Como dice el dicho popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Esto lo ven con especial interés desde el punto de vista de la oposición, considerando que esto abre un flanco para que ellos también puedan, por una parte, impedir que Carlos Cariola sea presidente, no comunista, sea presidente de la Cámara de Diputados, y también abre la posibilidad concreta que ellos también puedan optar a este importante cargo en la República. Al respecto se refirió el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chapel, considerando que hay efectivamente negociaciones, algunos acuerdos para poder lograr una mesa de consenso donde efectivamente puedan ellos hacerse de este cargo. Entonces nosotros estamos abiertos a encontrar espacio, hemos conversado con los distintos partidos de oposición y básicamente va a ser candidato el que concite los apoyos necesarios para ganar. Nosotros creemos que no le vendría bien a Chile que alguien del ADN del gobierno presida la Cámara, porque eso lo que estimula es que el gobierno persevere en sus preconcepciones y no que busque acuerdos con la oposición, que creemos que es lo que necesita. El partido bisagra, para muchos la niña linda del baile, quienes están ahí buscando su simpatía, sus votos, el partido de la gente, considerando que estos 9 votos, que parecen pocos, pero que en realidad pueden marcar finalmente la diferencia para lograr la presidencia de la Cámara. Al respecto, Karen Medina, la parlamentaria, que también mencionábamos en el transcurso de la mañana, se ha sondeado como los nombres posibles para poder ser presidente de la Cámara, ha señalado que ellos se desmarcan de esta diferencia porque en definitiva, incluso lo señala ella, en Aquí y Ahora hay sectores del propio oficialismo que han negociado con la oposición para incumplir este acuerdo administrativo. Los primeros en tratar de salirse del acuerdo o empezar a dudar fue parte del mismo oficialismo, que no fue el partido de la gente. Y hoy día eso está ahí en ascuas, se está conversando y nosotros estamos trabajando una consulta a las bases. Hoy día se ha hablado hasta que pudieran estar hablando dentro del oficialismo y la derecha también para mantener un acuerdo y para mantener gobernabilidad. ¿Y cuál es la postura que ha tomado la Democracia Cristiana? Ha señalado que mientras el Partido Comunista no entregue un pronunciamiento concreto, claro, respecto a las querellas presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra del exdirector del INDH, Sergio Mico, por delito de lesa humanidad, no van a apoyar ni a Carlos Cariola ni a ningún comunista para presidente o presidenta de la Cámara. Lo hablamos también aquí y ahora, lo consultamos al diputado falangista Ricardo Cifuentes respecto a si sería una tradición o no finalmente que alguien de sus filas se postule como presidente de la Cámara, y esto dijo al respecto. No, porque el pacto se va a romper antes si es que no se llega a un acuerdo, y por tanto esta es una solución que en mi criterio se puede dar en la segunda vuelta. Digamos, hay que mirar bien cuáles son todas las alternativas y en función de eso después establecer un acuerdo. Quien ha tomado un rol preponderante para poder lograr estos 78 votos requeridos para que Carlos Cariola se siente como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Testera es la ministra de las Express, Analía Uriarte, quien incluso ha manifestado que está poniendo su capital político en juego sobre estas negociaciones. Se le consultó esto en La Moneda y esto fue lo que señaló. No, en este minuto vengo de una reunión de coordinación, así que no tengo más que informarle. Su capital político en ello, por eso le preguntamos. Gracias. No quiso pronunciarse la secretaria de Estado sobre esta situación que efectivamente pone en riesgo el apoyo, también la simpatía de parte del gobierno, considerando que se juega un capital político, no solamente ella, sino que también el gobierno importante, es una derrota política. Incluso se habla, Oscar, de que no quieren ser derrotados de manera tan tajante, sino que una derrota digna. Finalmente, concluir señalando que se requiere para la votación, la presidencia de la Cámara, el 7 de noviembre, 78 votos de 155, y están entonces negociaciones para poder finalmente lograr este acuerdo. Ya, estamos a 5 días de que se vote en la Cámara la nueva presidencia y las 2 vicepresidencias. Lo que es un hecho
es que Carol Cariola ni ningún militante del Partido Comunista hoy día, diputado o diputada, va a asumir la presidencia de la corporación. No hay espacio político para aquello. Eso es un hecho. Si eso es anticomunismo o no, es una posibilidad. Yo creo que aquí ha surgido una fuerte confrontación hacia el Partido Comunista. Recordaban a Carol Cariola unas declaraciones que emitió en CNN hace un tiempo atrás, cuando se le preguntaba respecto de la dictadura comunista en China. Y ella decía que ella no estaba en condiciones de decir que en China había una dictadura. Y eso ha sido un tema que ha sido muy recurrente. Y creo que ese tipo de declaraciones le pasan la cuenta a Carol Cariola, porque en China hay una dictadura. Así es. Y seguramente a cualquier militante comunista le ha costado a algunos militantes comunistas decir que en Venezuela hay una dictadura. Y Daniel Jaue estuvo en Caracas, en Venezuela, respaldando a Nicolás Maduro. Por lo tanto, hay una sensación de que efectivamente el Partido Comunista está en un problema para asumir la presidencia de la Cámara más allá de un acuerdo administrativo como el que se está planteando a estas horas, negociaciones que están en pleno desarrollo, y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer la centroizquierda? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Porque hay negociaciones también de algunos sectores de centroizquierda con la derecha. Es lo que yo apuntaba hace un rato, Oscar. Ellos plantean perder, pero dignamente. Pero insisto, hay algunos sectores de la centroizquierda, no de la izquierda, de la centroizquierda que están negociando con la derecha. Porque cuando se trata de cargo aquí no importa el color político, hay que salvar los puestos, hay que salvar las posiciones. Hay negociaciones de la centroizquierda con la derecha. Y la derecha también está negociando con la Democracia Cristiana y con el Partido de la Gente en paralelo. Es decir, aquí hay una idea de que efectivamente la derecha va a tomar la presidencia de la Cámara o va a tomar el gobierno de la Cámara con unos o con otros. Y los que van a perder son particularmente aquellos que están en el oficialismo, al menos como se están dando las cosas a esta hora. Quedan 5 días. Es una historia que está escribiéndose. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Revisemos algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. En la economía, el IMASEC presenta su primera caída interanual desde febrero del año 2021. Y Lorena Pizarro, lo acabamos de comentar, por el acuerdo administrativo de la Cámara, asegura que estamos viendo una arremetida brutal anticomunista. Y en el observatorio ALMA denuncian un ciberataque a sus sistemas informáticos. Los servicios funcionan de manera limitada en este centro astronómico del norte del país. Estas son algunas de las noticias publicadas en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Aquí y ahora, el mundo. Están pasando cosas en Chile, pero también a nivel internacional. Hay 12 temas que nos convocan a esta hora, lo que está ocurriendo en Corea del Sur y también en Brasil. Partamos con Corea del Sur, que lanzó misiles balísticos en respuesta a las provocaciones de Pyongyang. Según las Fuerzas Armadas surcoreanas, los 3 misiles lanzados a una distancia similar a la que han recorrido los misiles disparados por su vecino del norte. Mientras que en Brasil, el actual presidente Jair Bolsonaro rompió en silencio casi 48 horas después de perder las elecciones presidenciales frente a Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario aseguró que seguirá cumpliendo los mandatos de nuestra Constitución. Rodrigo Cepeda, efectivamente, Oscar, muy buenas tardes. Corea del Sur, partamos por Corea del Sur, que ha lanzado este miércoles 3 misiles al norte de la frontera marítima con Corea del Norte en el mar de Japón, en respuesta al lanzamiento de 10 misiles por parte de Pyongyang, de los cuales uno ha caído cerca de la isla surcoreana de Uleung. El ejército de Corea del Sur ha llevado a cabo disparos de misiles aire-tierra de precisión por parte de nuestra Fuerza Aérea en respuesta al lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte, ha detallado el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en declaraciones recogidas por Yonhap. Según las Fuerzas Armadas surcoreanas, los 3 misiles han sido lanzados a una distancia similar a la que han recorrido los misiles disparados por su vecino del norte. Asimismo, han advertido que de que este lanzamiento es una demostración de estar decididos a responder a cualquier provocación de Pyongyang. Mientras Corea del Norte continúa con sus provocaciones a pesar de las repetidas advertencias de nuestro ejército, me gustaría advertirles una vez más que Corea del Norte es el único responsable de todos los eventos posteriores, ha añadido el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.
el ejército mantiene una postura de preparación total para garantizar la victoria abrumadora en todo momento, mientras rastrea y monitoriza las tendencias relacionadas en preparación para provocaciones adicionales de Corea del Norte, ha añadido. Horas antes, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha condenado el lanzamiento de los 10 misiles por parte de Corea del Norte y ha calificado de violación de facto del territorio el proyectil que ha caído cerca de la costa surcoreana. Condenamos el lanzamiento de los 10 misiles por parte de Corea del Norte y el proyectil que ha caído cerca de la costa surcoreana constituye una violación de facto del territorio. Por eso he ordenado al ejército una acción rápida para que el norte pague por las provocaciones. También he ordenado a los militares que estén preparados para provocaciones adicionales. Declaraciones que fueron apoyadas por Park Jong-chun, un alto oficial de Corea del Norte, quien dijo que estos ejercicios eran agresivos y provocadores. Estados Unidos y Corea del Sur pretenden usar fuerzas armadas contra la República Popular Democrática de Corea sin miedo. Los medios especiales de las Fuerzas Armadas de la RPDC desplegarán su misión estratégica sin demora. Estados Unidos y Corea del Sur se enfrentarán a una situación terrible y pagarán el precio más horrible en la historia. Es la primera vez desde el final de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 que Corea del Norte lanza un misil en aguas territoriales de su vecino del sur, un hecho que ha sido calificado por Seúl como intolerable. Saltamos a América, donde el recién pasado martes, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló tras haber sido derrotado en las elecciones presidenciales de este país, asegurando, entre otras cosas, que siempre me han etiquetado como antidemocrático, pero siempre he jugado en las 4 líneas de la Constitución. Todo esto sin reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales. Quiero comenzar agradeciendo a los 52 millones de brasileños que votaron por mí. Los actos de movimiento popular son fruto de la indignación y sentimiento de injusticia sobre cómo se dio el proceso electoral, aseguró el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Las manifestaciones pacíficas serán siempre bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población. Siempre he sido rotulado como antidemocrático y, al contrario de mis acusadores, siempre he jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución. Como presidente de la República, seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución. Se refiere de esa forma el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a propósito y en consideración de las protestas por parte de sus partidarios y distintos camioneros que han bloqueado rutas del país, exigiendo que el ultraderechista impugne la victoria de Ignacio Lula da Silva. Con Biblias en las manos y arropados con banderas de Brasil, grupos de camioneros seguidores del presidente Jair Bolsonaro siguen bloqueando varias carreteras del país con un pedido: intervención militar ya. Aunque la tendencia es a la baja, todavía hay más de 200 puntos con bloqueos totales o parciales activos en varios estados del país, incluidos los 3 más poblados: Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Posterior a la locución, que no duró más de 2 minutos, por parte de Jair Bolsonaro, el jefe de Estado se retiró sin contestar preguntas y el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, anunció que se realizará un proceso de transición. El presidente Jaime Bolsonaro me ha autorizado, cuando se ha provocado en base a la ley, iremos a iniciar un proceso de transición. El presidente del PT, en nombre del presidente Lula, según ella, ha dicho que el jueves será formalizado el nombre del vicepresidente. Esperaremos que eso sea formalizado para cumplir la ley en nuestro país. Para detener esta insurrección, calificado así por un grupo de fiscales brasileños, la Corte Suprema tuvo que intervenir y dictar una orden que autorizaba a los gobernadores el uso de sus policías ante la aparente inoperancia de la Policía Federal de Carreteras, Oscar. Ya, hay 2 datos adicionales respecto de lo que tú nos cuentas. Lo hemos comentado durante esta mañana, aquí y ahora, respecto de la presencia de ciudadanos y ciudadanas que están llegando a los cuarteles de las ciudades más importantes de Brasil, en Río Grande do Sul, en Santa Catarina, también en Sao Paulo, en Río de Janeiro, que están pidiendo la intervención militar, están pidiendo derechamente un golpe de Estado
con la Biblia en la mano. No tiene nada que ver la Biblia en la mano con los gobiernos autoritarios. Eso hay que decirlo. Y es llamativo lo que está ocurriendo ahí en Brasil con ciertos sectores de la sociedad que en una elección absolutamente limpia y transparente han perdido la elección. Cuando se pierde la elección, aunque sea por un voto, se asume la derrota. Así de simple. Más allá de la posición que tengan los distintos sectores. Eso es la democracia. Que no es el mejor de los gobiernos, pero es el mejor de todos los sistemas de gobierno que existen en el mundo. No hay monarquías, no hay dictaduras, no hay ningún otro sistema que pueda ser mejor que la democracia. Y llama la atención también la actitud de Jair Bolsonaro, que es una actitud infantil, poco democrática, de no reconocer su derrota y de mantener la tensión respecto de las movilizaciones que se están generando allí en distintos puntos, particularmente en las ciudades más importantes de Brasil, tales como Sao Paulo y Río de Janeiro. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Deportes. Yo era un niño y Marcos Sotomayor ya era un joven. Cuando en 1986 Magallanes perdió la categoría de la primera división. Yo era un niño. Pero lo recordamos, yo todavía me acuerdo de Magallanes, me acuerdo de mis abuelos, de gente mayor, tíos mayores que hablaban mucho de Magallanes. Y como colocolino, también la historia de Magallanes está atravesada por lo que ocurre con Colo-Colo. Si es la semilla de Colo-Colo está en Magallanes, que ayer ganó su partido con 2-0, 2 penales y llegó a primera división de nuevo y nos alegramos por Magallanes y de eso vamos a hablar con Marcos Sotomayor en la presentación que nos trae elagora.net. Innecesaria parte de la introducción, pero entiendo que como hijo magallánico, dicen por ahí, los libros de historia sí lo afirman, aunque es una historia absolutamente apócrifa esta que voy a contar. ¿Ya? Que cuando Bernardo Higgins falleció, estaba ahí en el lecho de muerte, dijo Magallanes. Magallanes. No es que fuera hincha magallánico, por supuesto, pero toda la gente está ya uniendo y alegrándose del ascenso de Magallanes. Fíjate que yo creo que hay pocos clubes que convoquen tanta simpatía, tanta buena onda, porque gente que no mira del fútbol no cacha nada. De primera A, nada, menos de primera B, han escrito, han posteado, han subido a redes sociales que bueno que llegó el viejo y querido Magallanes, como decía don Julio Martínez. Es una parte de nuestra historia, así de simple. Fundador, el año 33, de la Liga Profesional. Primer tricampeón, 33, 34 y 35. Luego, por rencilla intestina, del riñón de Magallanes, se cinde y aparece Juan Quiñones y los hermanos Arellano y dicen, formemos Colo-Colo. O sea, es imposible narrar la historia del fútbol chileno prescindiendo del viejo y querido Magallanes. Así que vuelve a primera. Vuelve a primera. Así es, don Oscar. Para felicidad de todos, yo creo, y de todas, o de todos. Lo importante es que lo ganó en cancha y lo ganó bien. Le puso un poquito de suspenso al final, a propósito de Halloween, que estuvimos ahí con mucho suspenso, con mucho miedo, porque Cobreloa se acercó con una acelerada casi perfecta el equipo de Emiliano Astorga y estuvo a puertas, ¿verdad?, de bancar a Magallanes. Pero la cuenta de ahorro fue tan importante del cuadro del Nico Núñez que terminó por imponerse y ayer con el triunfo frente a Recoleta por 2-0, a pesar de que, ojo, Cobreloa no había hecho la pega porque empató nada más. Empató ayer, pues claro. Sí, contra Santiago Morning. Y de local. Exactamente, en Calama. Así es que la fiesta desatada desde Arica a Magallanes. Por supuesto. Vamos con el audio de César Cortés, un jugador que estuvo en la U, que jugó por Palestino, que jugó en la Católica, de larguísimo recorrido y que tuvo un renacer en este equipo que ascendió brillantemente a la primera A ayer precisamente ante Recoleta. La verdad que esto es un trabajo colectivo y creo que lo hicimos durante todo el año. No es solamente de un jugador o dos, es totalmente colectivo. Así lo reflejamos en la cancha, en el juego y cómo lo sentimos. Hoy día se materializó con este triunfo y estamos súper contentos. Bueno, ¿qué hay detrás de Magallanes? Porque Magallanes en algún momento, Oscar, fue un equipo bien ascensorista. Entraba, se metía en primera división, incluso fue protagonista de primera división, nos representó en Copa Libertadores el año 85. Ojo, mucha gente se olvida de que Adolfo Neff y Alberto Quintano jugaron en ese equipo. Imagínate, Alberto Quintano, un referente de la U que también tuvo un paso por la Católica y en el Club Azul sobre todo,
en México, dejó una huella indeleble, el mariscal. Y el gringo Neff, que también fue arquero de la Chile, de Colo-Colo, de la Católica, también pasó por el cuadro del Biceleste, en una época en que Magallanes tenía un equipo al mando de don Eugenio Jara, que fue su última época brillante en el fútbol chileno de primera división, y incluso a nivel internacional. Un equipo con Benedito Pereira, Ribamar Batista, el Chico Medina, Jauregui, Ivo Basay, que fue goleador el año 86 por Magallanes, goleador de la primera división. Ya les dije, Quintano, Neff. O sea, en algún momento Magallanes fue un pilar competitivo. Más allá de la historia, fue un pilar competitivo y esperemos que retome precisamente esa senda. ¿Sabes tú quién es el presidente de Magallanes? No. Cristiano Galde. Perdón, no el presidente, porque ellos no figuran, ¿eh? Son representantes de jugadores, pero no figuran en los papeles oficiales del club. Cristiano Galde, que es el representante, entre otros, de Claudio Bravo. Él es el presidente del club. Tiene seria injerencia, si no para decir injerencia directa, en Santa Cruz, otro club de la primera B. Se niega todo esto a nivel oficial, ¿eh? Pero claro, hay un representante de jugadores que, así como Bragarnik o el propio Felicevich, tienen propiedad de un club y además injerencia directa en decisiones estratégicas de otros clubes. ¿Alguna vez vamos a ver algo normal en fútbol chileno? Ojalá así sea, después de las elecciones del próximo martes. Pero lo concreto es que Magallanes, ojalá, y este es un deseo de todos, de verdad lo digo acá muy seriamente, no esté apenas un añito en primera y después tengamos que estar comentando el descenso de Magallanes. O sea, sería una pena. O sea, si Ogalde ya invirtió y todo aquello, ya, que se ponga ahora, saque el billete Oni y haga un equipo competitivo por lo menos para permanecer en la primera de nuestro fútbol. Ya, espera, y Cobreloa, que quedó segundo ahí, muy expectante, no es que ya perdió las opciones, tiene que ir ahora a la liguilla de promoción. ¿Sabes tú que es una cuestión tan rara esto de la liguilla de promoción? Porque ahora tiene que jugarse la liguilla de promoción y el ganador de esa liguilla de promoción va a jugar con Cobreloa. O sea, Cobreloa va a estar 20 días entrenando mientras sus rivales potenciales están jugando y están jugando a nivel competitivo y todo aquello. Es una cuestión que no se ajusta a una lógica futbolística, ¿te das cuenta? Pero Cobreloa efectivamente tiene la posibilidad de ascender si es que gana esa liguilla. En el primera división ya sabemos que Coquimbo está colgando y Antofagasta depende del fallo de la segunda sala del tribunal, si le dan los 3 puntos o si repite el partido frente a Palestino. Pero Coquimbo al parecer ya está con un pie en el cajón y vamos a ver si es La Serena o Antofagasta. Incluso hasta la U podría complicarse, ¿eh? Ojo, hasta la U podría complicarse matemáticamente, están complicados todavía los dirigidos de Sebastián Miranda, que hoy van a jugar semifinales por la Copa Chile. Antes de ir a la semifinal de Copa Chile tenemos 2 audios rapidito. Les recuerdo que el 6 de noviembre, que es día domingo, se va a jugar un amistoso entre Cobreloa y Colo-Colo. Un amistoso de los viejos cracks de Cobreloa y Colo-Colo que van a recrear la final del 2003. Este es un evento que ha organizado la hinchada de Cobreloa. De verdad se han sacado la mugre. Ha tenido el respaldo de empresas de allá, de algunos políticos, el diputado Sebastián Videla, entre otros. Pero la cuestión es que la dirigencia del club quiso tener el control de este espectáculo. Es plata que va directamente a las arcas de Cobreloa, ¿eh? Oscar, no estoy hablando que aquí hay no. Y como no tienen el control del espectáculo, decidieron dar un paso al costado, podéis creerlo. O sea, es una cuestión realmente fuera de todo lo normal. Un evento que va en beneficio de Cobreloa y que los dirigentes dijeron no, nosotros no queremos... Ya, chao. Lo hicieron los propios hinchas y se va a ver un espectáculo bien bonito el día domingo 6, y va a ser transmitido por el diario elagora.net. Vamos a tener transmisión por streaming del partido, en pantallita. Así excelente. Para que lo vean. Ya, vamos a las semifinales de esta... Bueno, Magallanes está esperando a finalistas. Ya está en la final de la Copa Chile, además. Pues. No nos olvidemos de eso. Y espera ganador del partido de hoy entre la Unión y la Universidad de Chile, segunda semifinal de la Copa. Escuchamos a Gustavo Canales, el técnico hispano. Las motivaciones me parece que están muy a la vista y son muy evidentes. Jugar una instancia como la que vamos a jugar mañana, a cualquier jugador lo llena de entusiasmo, pero sí que hay que saber canalizarla, ¿no? Esas emociones juegan a favor cuando un jugador entiende cómo canalizarla y cómo llevarla adelante para no generarse situaciones que terminen perjudicándolo. Y bueno, hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. No, claramente no han hecho el trabajo que tienen que hacer. O sea, están en semifinales de Copa Chile, es verdad, pero esta Unión es la peor Unión, esta versión de Unión hoy, a tiempo presente, por favor no me digan la primera rueda, no, a tiempo presente. Es la peor Unión que yo he visto en los últimos años.
O sea, el peor equipo de rendimiento en la segunda rueda. Y si no es por la cantidad de puntos que acumuló en la primera rueda, la Unión estaría peleando el descenso. Así es que Gustavo, es divertido, ¿eh? Gustavo Canales habla de canalizar. Sí, hay que canalizar la ansiedad y todo aquello en resultados positivos, pero fundamentalmente el técnico tiene que también mostrar sapiencia futbolística para saber parar el equipo frente a una Universidad de Chile que está complicada con el descenso, pero, ojo, atención, cuidado, futbolísticamente yo la veo un peldaño o un peldaño y medio por sobre su rival de esta tarde. El Chorrillano Palacios, el uruguayo, delantero de la U, se refiere así a este duelo. El objetivo nuestro sí, hacer un buen partido, poder ganar la llave y poder pasar a esa final tan deseada por el plantel. El plantel se lo ve muy motivado, con mucha confianza, con muchas ganas de triunfar y de conseguir el título que es lo que queremos. Lo pensamos cerrar de la mejor manera y si es con un título sería ideal para nosotros, para el club, para el plantel que se lo merece por todo el año que venimos pasando. Sería el broche de oro para nosotros. Es gracioso la declaración, alguna declaración dice, nos merecemos llegar a la final y sería un broche de oro. ¿Un broche de oro de qué? Se han tenido un año, pero Onofre. Un año mal. Horrible. Horrible. Espantoso. Un broche de oro para qué, querido Cristian Palacio. No, yo sé que se dejan llevar por el entusiasmo y todo aquello, pero vamos a estar a las 19 horas con ese partido en Santa Laura. Y del tenis, lamentablemente una mala noticia, porque en el Challenger 80 de Bérgamo en Italia, el Nico Jarry cayó por 7-6 y 7-6 en la quali ante Andrea Babazzori, italiano obviamente, número 184 del mundo. Una derrota fea porque el Nico Jarry está 136. Y Cristian Garín, que tampoco ha tenido un muy buen año en términos de... Claro, cerrado el año. No, cerró el año, uno de unos peores años de profesional de Garín. Exactamente. No sé, se bajó de París-Bercy y dijo, no, hasta acá llego. Horrible. A ver, una cosa más antes de despedir a Marcos Sotomayor. Estamos a miércoles, pero hay que hablar de algo que pasó el sábado. El sábado, el final de la Copa Libertadores. Flamengo, campeón de la Libertadores, con Arturo Vidal en la cancha en los minutos finales. Sí, jugó 14 o 15 minutos. Sí. Entonces, y después de la final, Arturo Vidal se mandó unas declaraciones contra Real Madrid, habló de los ecuatorianos. La final fue en Ecuador. Sí. Y los ecuatorianos pifiaron a Arturo Vidal como que se le hubiésemos hecho algo nosotros los ecuatorianos. Los queríamos dejar fuera del mundial, ni más ni menos. No, mira, de este mundial queremos eliminados 3 veces. Sí. Es mucho. No, y claro, la gente de Ecuador odiando a Arturo Vidal, odiándolo en sentido figurado, por supuesto. Y cada vez que tomaba la pelota, cuando lo anunciaron que iba a entrar, ya una pifia espantosa. Tocaba la pelota, lo pifiaban y después Vidal, que no es muy sutil, por cierto, escribió unas cosas en redes sociales. Exacto. Pero eran unas cosas inconexas. Yo creo que estaba con la pipa el hombre. Escribió de Felicé, una cuestión rara, pero le dijo al Madrid, nosotros les vamos a dar la zumba en el partido que se va a jugar en el Mundial de Clubes. Yo no sé si Arturo se da cuenta de los efectos que provoca. Y ese es el tema. Está bien el entusiasmo y todo, pero no, al Madrid le llama... ¿Para qué? Innecesario, como tu introducción. Marcos Sotomayor, en la presentación de los deportes que nos trae elagora.net. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Oscar. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Hablemos de economía. Chile vuelve a notar una baja en el índice de actividad económica, que se contrajo el IMASEC en 0,4% en el mes de septiembre. Miguel Núñez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Se trata de una caída en el IMASEC que no veíamos desde por lo menos febrero del año 2021, pero que sin embargo durante esta jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a comentar al respecto y ha señalado que esta baja en la actividad en el índice mensual de actividad económica se trata de un ajuste suave y destaca que pese a que está cayendo el gasto de forma moderada, este aún no alcanza a repercutir de forma importante en el empleo. Escuchemos al jefe de las finanzas públicas. Es una caída más moderada que la caída más optimista que tenían los analistas privados. Lo que está reflejando es que la economía sigue haciendo su ajuste por el lado del gasto, en particular por el lado del consumo, y lo cual se refleja en la actividad de comercio, que sigue teniendo una contracción importante, pero que ese ajuste del gasto no está arrastrando al resto de los sectores distintos del comercio. Eso también en buena medida lo hemos reflejado en las cifras de empleo. Por lo tanto, hasta ahora se trata de un ajuste más suave.
Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, observa que estos datos reflejan que hay una cierta resiliencia asociada a los retiros de fondos de pensiones. Lo que señala el académico es que se va retirando la liquidación, pero que aún persiste ello y que por eso es que está el gasto moderándose de alguna manera, lo que ha sostenido la actividad económica durante el último tiempo, pero que sin embargo señala que no es ninguna buena noticia. Esto refleja que todavía hay cierta resiliencia por los recursos que se inyectaron a la economía el año 21, sobre todo a causa de la pandemia. Siguen fondos acumulados, probablemente asociados a la plata que la gente sacó de sus cuentas de capitalización individual. Lo que no es buena noticia, porque sostener un proceso que no se agrave sobre la base de ahorro de los trabajadores me parece pésimo, porque se acaba y realmente lo importante ahí es que haya un proceso de inversión. Inversión que será clave y también lo que pueda suceder a futuro con las proyecciones. Durante esta jornada conocíamos que la inflación podría continuar en su trayectoria decreciendo de crecer a un menor ritmo y durante octubre cerrar el mes registrando un 0,8% y ya para el final de este año en un 0,5%. Miguel Núñez Malío, aquí y ahora. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Se tensiona el oficialismo luego que la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social dijera que el proceso constitucional está en un punto muerto y que hay que abocarse a los temas más relevantes del país. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, su desacuerdo expresó la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, Analía Uriarte, respecto a las declaraciones de la líder del Partido Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que en el Mercurio señaló que efectivamente creemos que en este momento constituyente ya no existe, al haber otras prioridades legislativas. Al respecto, Uriarte aseguró que no está de acuerdo con sus palabras porque las fuerzas políticas están haciendo hoy día un esfuerzo por generar las condiciones habilitantes para llevar a cabo el proceso constituyente. Le consultamos aquí y ahora sobre estas declaraciones a la propia presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que señaló que refieren sus dichos porque efectivamente están empantanados en un proceso que no está llevándolos a ningún lugar. Es innegable que estamos empantanados en un proceso constituyente que no va a ninguna parte y que se está conversando cuestiones que estaban mucho más allá de las planteadas originalmente en este pacto de principios constitucionales. En otro ámbito de la política, hoy día se configuró el nuevo partido político Demócratas, que integran ex militantes de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical, entre otros, donde uno de sus dirigentes, los renunciados a la Falange, los senadores Matías Walker y Jimena Rincón, acusan polarización que ha afectado a la discusión política. Se ha polarizado la discusión política, se han tomado el debate en los extremos en nuestro país y se ha dejado espacio o renuncia al sentido común y a los acuerdos. Salgamos de esa sala del Congreso Nacional hasta llegar a un acuerdo para darle certeza a Chile de tener un nuevo proceso constituyente, para tener una nueva constitución que nos una a todos. Este nuevo colectivo político demócrata, que integra entre otros los exdiputados Jorge Tarú, también el expresidente y exministro Carlos Maldonado, es presidido por la senadora Jimena Rincón, tras oficializar su renuncia a la Democracia Cristiana, y será vicepresidente el también senador Matías Walker. Rafael Martínez, aquí y ahora. Y con esta noticia del ámbito de la política, el surgimiento de este nuevo partido Demócratas, imaginamos que es un guiño al Partido Demócrata de Estados Unidos. Cerramos la revisión de las noticias aquí y ahora. Gracias por informarse con nosotros a través de Inicia Radio y Radio Corporaciones, 51 emisoras en todo Chile. Estamos también en el 670 del cable operador BTR y también en la televisión abierta en Santiago en el 15.2, en Corporación Televisión el 15.3, en Nuevos Comienzos Televisión y en la región de Magallanes, en Punta Arenas en el 38.2 de la televisión de libre recepción satelital. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que todos nuestros contenidos están disponibles en el @veritascapitur, en aquiyahora.cl. En cualquier momento, la noticia de último minuto. Nos reencontramos en nuestra próxima edición de Noticias. Hasta pronto. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.